Muy bien, vamos a ver, yo les decía, una de las cosas fundamentales que está de moda ahora, que es el estrés térmico y la productividad en los bovinos, sobre todo en esa especie que es más importante económicamente dentro de las producciones que vemos en veterinaria, ¿no? Aunque también tiene efecto en otras especies, ¿no? En suinos, en gallinas, en todo, pero lo estudiamos en el bovino por ser esa, una de las más importantes de las especies, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es el estrés térmico. Pero antes de ver el estrés térmico, tenemos que saber qué definiciones tiene el clima y el tiempo. El clima es un conjunto de valores promedios de las condiciones atmosféricas que se ubican en una determinada región. Por ejemplo, la temperatura es la noción de calor medido por un termómetro. La precipitación pluvial, que es un hidrometeoro que cae en la atmósfera y llega a la superficie terrestre. La humedad relativa, que es la relación de vapor de agua con respecto a cómo está distribuido en la masa de aire. La radiación solar, que es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol y que llegan a la Tierra. La evotranspiración, que es la cantidad de agua del suelo que retorna a la atmósfera por evaporación y por las plantas, y las horas de luz. Todo ese complemento de esos 6 factores en realidad van a producir el clima, según cómo se combinen. Entonces, este tiempo es el estado de las variables o condiciones atmosféricas de un lugar en un determinado tiempo. Por ejemplo, acá, esto es un determinado lugar donde tiene un tiempo y unas condiciones atmosféricas diferentes a lo que se puede observar acá, digamos, ¿no? Esto es clima tropical, un ambiente tropical, un ambiente más amazónico, una zona intermedia, una zona ya en otro periodo, en invierno, y es una zona desértica. Entonces, el tiempo es la combinación junto con el clima de todos esos factores. Aquí tenemos, por ejemplo, es una playa en otoño y en invierno, ¿no? ¿Qué es el calentamiento global? Es un aspecto al cual está relacionado mucho el estrés térmico que tienen los animales. Bueno, es el aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Entonces, no solamente es de la atmósfera, ¿no? Sino también de los océanos. Por ejemplo, vamos a suponernos qué es lo que ha pasado en los últimos años. La temperatura en promedio tanto en la atmósfera terrestre y el océano, es 15 grados centígrados. Y en los últimos años, en los últimos 10 años, ha subido 0.8 grados centígrados. Para ustedes les parecería poquito, pero ese 0.8 ya es suficiente como para que algunas especies se pierdan, para que otras aparezcan, etc. En Bolivia en los últimos 25 años, la temperatura media ha aumentado 0.34 a 0.08 grados centígrados. Y se calcula que el año 2030, perdón, dentro de 9 años, va a subir hasta 2 grados centígrados. Y al 2100, 5 a 6 grados centígrados. Imagínense, si en este tiempo ha subido 0.8 y aquí en Bolivia va a subir casi 5 a 6 grados centígrados, va a haber una serie de alteraciones tanto en la flora como inclusive en la fauna, ¿no? Bolivia es el segundo país más vulnerable al cambio climático y el quinto menos preparado de Sudamérica para mitigar los daños del fenómeno. Han visto ustedes, por ejemplo, ya otra vez se ha reactivado los incendios en la Chiquitanía. Otra vez tal como antes de la pandemia. O sea, quiere decir que si se incendian esos lugares es porque el hombre está también influyendo, ¿no? Porque durante la pandemia no hubo casi incendios. ¿Por qué? Porque no había actividad muchas veces humana, ¿no? Otra de las cosas fundamentales dentro del calentamiento
global, y en Bolivia es la vulnerabilidad medioambiental que tiene Bolivia debido a sus ecosistemas variables y la creciente deforestación. Se cortan muchos árboles, y además de eso, por ejemplo, hay zonas, por ejemplo, los valles, el altiplano, que son muy vulnerables por las condiciones ambientales que tienen, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto tiene la temperatura en estos lugares? Se ve, la temperatura tiene una influencia muy grande porque se ve cambio de patrones de lluvia. En las zonas húmedas está lloviendo más y en la zona seca está lloviendo menos. Y no solamente eso, sino que eso repercute necesariamente en el comportamiento de la flora y al modificarse la flora, la fauna también. O sea, si hay menos pasto o menos vegetación, la fauna, o sea, los animales silvestres, todo eso van a tender a migrar o a morir o a cambiarse, entonces, ¿no? Los animales, según su temperatura, también se clasifican en algunas estructuras diferentes, digamos, ¿no? Tenemos los poiquilotermos, que son los peces, anfibios y reptiles, que esos no mantienen una temperatura corporal constante, por eso se llaman poiquilotermos, ¿no? Porque no mantienen una temperatura constante, su temperatura varía con el medio. Tiene un metabolismo lento que no es calórico, es acalórico, y equilibran su temperatura por exposición al sol o por refrigeración. Si están muy calientes, se meten al agua. Si están muy fríos, salen al sol. Entonces tenemos aquí los peces, anfibios y reptiles. Entonces ellos regulan su temperatura junto con el medio ambiente. A eso se le llaman poiquilotermos. ¿Qué pasa con los animales homeotermos? Los animales homeotermos, como las aves y los mamíferos, tienen una temperatura corporal constante e independiente del medio ambiente, tienen un metabolismo elevado con alto gasto energético que produce calor, y el metabolismo puede ser limitado cuando la temperatura exterior es superior. O sea, estos son los animales que nosotros explotamos, ¿no? El bovino, son animales homeotermos o que tratamos en medicina veterinaria. Entonces, su temperatura corporal siempre es constante, siempre tiene un promedio, 37.5 en el caso del humano, 38.5 en el caso del bovino, etc. Tiene un metabolismo elevado porque tienen que producir calor, porque generan mucho, gastan mucho calor. Y si la temperatura exterior es tan elevada como el cuerpo, se van a producir una serie de factores que va a producir lo que nosotros conocemos como el estrés calórico, ¿no? ¿Cómo se regulan las temperaturas en los homeotermos? La primera de las formas de regularlo es la circulación cutánea. El sudor también es otro. Dentro de la circulación cutánea tenemos aquellos animales que son de temperatura, o especies que son de temperatura baja, cuando la temperatura está baja en el medio ambiente, el hipotálamo activa unas fibras nerviosas simpáticas y disminuye la circulación sanguínea con ahorro de calor. Entonces, por eso es que nosotros tiritamos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura baja, perdón, va a producir también una contracción, se va a poner la piel de gallina. Esto sucede en los humanos, también en algunos animales. Dentro de la temperatura alta, si el medio ambiente tiene una temperatura alta, las arterias se dilatan y la sangre llega a la superficie y se enfría en contacto con el aire. Quiere decir que nosotros sentimos como una relajación porque se abren nuestros poros, se elimina a través de la superficie cutánea el exceso de temperatura. Es entonces a través de la circulación cutánea, ¿no? Las arterias cutáneas se dilatan y llega a la superficie de la sangre y se enfrían con esto. Por eso es que muchas veces estamos colorados cuando nos hemos expuesto al sol, digamos, ¿no? Porque hay esa actividad de las arterias cutáneas. ¿Qué pasa con el otro mecanismo de disipación del calor? El sudor. Cuando hay temperatura alta, las glándulas sudoríparas producen sudor que al evaporarse en la superficie del cuerpo elimina el calor, siempre que la temperatura externa sea inferior. Perdón. Si hay una temperatura superior, esta forma de disipar calor se bloquea. Entonces, siempre la temperatura tiene que ser inferior a la del cuerpo. Si nosotros
tenemos 37.5, por ejemplo, o los bovinos 38.5, si la temperatura externa está a 40, va a ser complicado. Este mecanismo de sudor de disipación del calor a través del sudor no va a producir sus efectos. Otra de los mecanismos es la contracción muscular. ¿Qué hace la contracción muscular? Es en temperaturas externas levemente bajas, se produce contracciones musculares involuntarias con gasto de calor. Eso es cuando nos tiritamos. Cuando tiritamos, nos produce una contracción muscular para proteger de la eliminación del calor dentro de los músculos. Nos produce una tiritación porque se contrae muscularmente. Cuando es extremadamente baja, se producen temblores musculares perceptibles con gasto de energía que se transforma en calor. Entonces, ese acto de tiritar o de tener frío, de estar temblando, nos va a producir un calor extra para equilibrar la temperatura externa muy baja. Otra es la piloerección. La piloerección es la erección del pelo producido por el músculo erector de la base del pelo y regula la temperatura mediante el siguiente mecanismo. Cuando la temperatura externa es muy alta, va a producirse una piloerección, o sea, se van a producir erección dentro de los pelos. En animales de pelo largo y tupido queda atrapada una capa de aire debajo de la del pelo que lo aísla y disminuye la pérdida de calor. Todo lo contrario con los animales de pelo corto y ralo que se llaman los pelos slick. Entonces va a depender si el animal se va a estresar o no se va a estresar, va a depender del primer factor que es el grosor y la largura del pelo. Animales con pelo más corto van a tener tendencia a eliminar más fácilmente el calor. Cuando la temperatura externa es muy baja, aumenta el metabolismo por incremento de la hormona tiroidea del hipotálamo y se produce la producción de hormona de la hipófisis con aumento de secreción en la tiroides, lo que produce un aumento de producción de calor en las células corpóreas. Entonces, con la temperatura externa baja se va a gastar energía. Aquí tenemos, por ejemplo, el pelo. El pelo se tiene la glándula sebácea y la glándula sudorípara que van a eliminar el calor. Está la epidermis y la dermis dentro de aquí está la glándula sudorípara. Esta glándula sudorípara va a eliminar calor y va a eliminar líquido, perdón, sudor, y va a eliminar, y si hay un problema con temperatura alta, el folículo piloso, que es este, va a producir una erección de este pelo para liberar calor. ¿Cuáles son las temperaturas normales de un bovino y por qué se produce la hipertermia o el estrés calórico producido por temperaturas altas? Bueno, primero, el bovino tiene rango de temperatura de 38.4 a 39, variaciones diurnas de 0.6 a 1.2, puede aumentar o disminuir en el caso de los europeos, y de 0.5 a 1 dentro de los cebuinos e indianos. La cantidad de calor metabólico que se produce debe ser siempre igual a la que produce el organismo. O sea, si nosotros producimos orgánicamente una cantidad de calor, esa cantidad de calor debe ser eliminado. A eso se le llama balance térmico. Si las pérdidas son menores, se inicia el proceso denominado hipertermia. Si yo produzco, voy a suponer, estoy con 38 o 100 calorías, digamos, tienen que eliminarse esas 100 calorías. Si yo produzco 100 calorías y elimino 80, ya se va a comenzar a producir la hipertermia, o sea, temperatura elevada. La hipertermia puede ser controlada inicialmente mediante dos mecanismos, los no evaporables y los evaporables. O sea, los que no producen evaporación y los que sí producen evaporación, mediante los mecanismos que habíamos dicho, ¿no? De sudoración y otros más. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un balance térmico en unos animales brangus. Por conducción va a
el medio externo le va a entregar calor o va a eliminar calor. Si la temperatura está menor a lo que tiene el cuerpo del animal, o sea, 38.5, vamos a suponer que esté a 36, se va a eliminar calor. Y todo lo contrario. Si este animal está con 38.5 y la temperatura es 40, el calor va a subir al animal, a la temperatura del animal. Entonces esa es la conducción. Por jadeo y respiración y sudoración también disminuye. O sea, él jadea y elimina calor igual que por sudoración. Si él consume alimento, va a aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque va a entrar energía. Si él consume agua, va a disminuir la temperatura. ¿Por qué? Porque el agua está más fría, salvo que el agua esté más caliente de lo que está el cuerpo del animal. Por radiación solar también puede salir o puede entrar temperatura ambiente. Entonces, más o menos, el balance térmico es fundamental. Por eso es que es necesario a veces tener áreas de sombreo. Las áreas de sombreo son lugares donde la temperatura está 1, 2, hasta 3 grados centígrados por debajo de lo que está en el medio ambiente, porque eso nos va a permitir que el animal pueda eliminar ese exceso de temperatura. ¿Cuáles son los mecanismos no evaporables que eliminan calor orgánico en el animal sin gasto de energía, por ejemplo? La conducción. La conducción es la transferencia de calor o de energía a objetos estáticos por contacto. Por ejemplo, ella se echa en el piso y de su temperatura de ella va a pasar a la tierra. Por supuesto que para que haya esto tiene que estar en menor temperatura el ambiente, ¿no? O el suelo. Eso es conducción. Por convección hay la transferencia de calor por movimiento de aire. Entonces, por ejemplo, si usted le pone un ventilador, el ventilador va a permitir el intercambio de calor entre el organismo del animal y el medio ambiente. Por ejemplo, por el viento normal o viento producido. La radiación es la transferencia de calor o energía mediante onda. Mediante ondas, hay algunas ondas que van a producir la radiación solar, que son los rayos solares, van a producir un intercambio, ¿no? Si estos mecanismos no logran equilibrar el calor metabólico producido, se va a producir el famoso estrés térmico o calórico. Entonces, 3 mecanismos por los cuales puede el animal regular su temperatura. Aquí le he puesto de un Orlando porque es el animal que más se estresa calóricamente en nuestro medio. Entonces, por conducción, por convección o por radiación. Podemos nosotros echar agua aquí y disminuimos, podemos ponerle un ventilador o podemos hacer una especie de fumigado o áreas de sombreo para que por radiación también se pueda perder. ¿Cuáles son esos son los mecanismos no evaporables? Ahora veamos los mecanismos evaporables que ayudan a eliminar el calor orgánico. Esto sí gasta energía, el otro no gasta energía. Uno es la respiración, la función biológica de los seres vivos para obtener oxígeno en el aire o agua y expulsar dióxido de carbono. Entonces, las funciones vitales nos van a permitir a través de la respiración eliminar calor. A través de la transpiración también es la evaporación del agua en la superficie de la piel a través del sudor que va a permitir al organismo la refrigeración corporal. Eso es la transpiración. Y finalmente la salivación, que es el proceso mediante el cual se produce saliva alcalina en el organismo. Su eficiencia de los mecanismos evaporables va a depender de cómo se encuentran los valores promedio de las condiciones atmosféricas. ¿Ya? Hasta ahí vamos a para que ustedes puedan